En ese momento pues estamos, primero que todo quiero darles un saludo a todos, a quienes nos acompañan en el día de hoy, arquitectos muy conocidos, muy reconocidos por sus obras, que nos han acompañado de una u otra forma en las charlas que hemos tenido de manera virtual y de manera presencial. Desafortunadamente, pues por este asunto del COVID nos ha tocado resignarnos a tenerlos virtualmente en las charlas, pero esperamos que pronto podamos, confiando en Dios, podamos nosotros estarlo presencialmente y esperamos que en Uniandinos, que es la casa de todos. Entonces, continuaremos con nuestras charlas virtuales. En este momento, yo quiero hacer la presentación de la arquitecta Viviana Ortiz Monsalve, muy conocida por todos, una persona que nos ha colaborado en bastantes, en diferentes charlas en Uniandinos. Ha sido conferencista de patrimonio, del Museo de la Muralla y la Memoria, tenistas del patrimonio, etcétera. Pero para complementarles, comienzo ella, voy a decir, pues, darles un poco de su hoja de vida, que muchos conocen y otros desconocen algunas facetas, pero en términos generales, pues es resumida como todos los que nos han acompañado en estas charlas. Entonces, Viviana es arquitecta egresada de la Universidad de los Andes, cuya trayectoria profesional tiene más de 25 años, parece que tuviera menos, pues hoy a 20 por su edad, y se ha enfocado en la recuperación y conservación del patrimonio cultural. Ha participado en la intervención y estudios de inmuebles emblemáticos a nivel nacional. Es importante que destacar que tuvo un honor en la 18ª Bienal de Arquitectura y premio Lápiz de Acero por la restauración del Museo Nacional de Colombia. Es autora de 4 libros bibliográficos. Seguramente van a tener usted la oportunidad de acompañarnos porque queremos que Viviana nos comunique toda esta experiencia de sus libros, y que como el de hoy, que va a ser el de Frank Lloyd Wright, también tiene uno sobre Norman Foster, otro sobre Santiago Calatrava, Le Corbusier. Y son todas publicaciones que ya están hechas hace algún tiempito y por la editorial española Soaceta. Dentro de la serie Ticad Architectum. Viviana es miembro de la Fundación de la Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural, FUNCORES, es miembro de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, de la UNESCO, Consejo Internacional y Monumentos y Sitios en Colombia, que es ICOMOS, y es creadora de Lugares y Espacios. Entonces, que todo eso se refiere a toda la parte del patrimonio cultural y natural. Creo que con esto más o menos podemos tener una idea de quién es Viviana, de qué nos va a hablar, más o menos cuáles son sus experiencias, y los dejo, para no cansar más con esta larga y magnífica hoja de vida que tiene, los dejo entonces con la presentación de lo de Frank Lloyd Wright, que es lo que nos acompaña hoy. Entonces, Viviana, por favor, pues tienes la palabra para que continúes, y les agradezco a todos que nos acompañen hasta el final. Gracias. Viviana. Señora Viviana, ¿tiene el micrófono cerrado? Comunicación. Cancelar, compartir. Ahí ya, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Y ven la presentación. Sí, ahí hice la presentación. Espero que todos me hayan escuchado, ¿sí? ¿Me parece? Sí, afirmativo. Ok, gracias. Y así la presentación. Estamos perfectos. Muchas gracias. Listo. Muy buenas tardes a todos. Agradezco esta participación en la conferencia, especialmente a Edguitar y a Carmen Elvira, que pues todo el tiempo estamos en contacto, compartiendo. Esto más que una conferencia, es como una charla entre amigos. Todos los participantes pues tienen vínculos conmigo de una u otra forma, entonces me alegra mucho que estén en esta conferencia. Por coincidencia, hoy es el Día Internacional de la Tierra
y precisamente por eso quise empezar este ciclo de conferencias de los libros de arquitectos importantes con la obra de Frank Lloyd Wright, que es como el padre de la arquitectura orgánica. Este libro, estos libros fueron contratados hace más de 7 años por este editor que se llama Jordi Vinyals, es un catalán, estudió en la Escuela de Arquitectura de Barcelona y se graduó en la Cátedra de Gaudí. Por cosas de la vida, se vino a vivir a Bogotá hace unos 15 años y me contactó a través de otra persona que estaba haciendo el diseño gráfico de un libro de él, que él edita toda clase de libros, enciclopedias de fotografía, de atlas de anatomía, de medicina. Y él en el año 68 empezó su actividad editorial con la Enciclopedia Catalana, que es una obra de 24 volúmenes. Él fue el director, él hizo toda la coordinación editorial de esa enciclopedia y a lo largo de 50 años ha sido editor de muchas firmas y especialmente tiene un vínculo muy, muy cercano con la editorial Susaeta de España. El dueño de Susaeta siempre le ha encargado de editar libros a lo largo de 40 años. Casualmente, entonces Jordi me contrata a mí para que le escriba unos artículos de arquitectura y como que le gustó el tema de cómo era mi escritura y me empezó a contratarme libros. Primero escribí el de Calatrava, después escribí el de Le Corbusier, luego el de Foster y finalicé con el de Wright. Entonces, los libros los publicaron en España y pues están a la venta en todo Jordi hubiera querido estar el día de hoy, pero hoy le pusieron la vacuna del COVID y dijo que de pronto se sentiría indispuesto, entonces que no me podía acompañar, pero que de corazón está con nosotros. Estos son los 4 libros. Em, Cuando Jordi me contrata para que escriba estos libros, me dice, Viviana, no quiero un libro especializado de arquitectura, no quiero nada técnico, quiero un libro para que cualquier persona en el mundo lo pueda leer y saber quién era Wright o quién era Foster, quién es Le Corbusier, de tal forma que necesito que los libros sean ligeros, que sean unos libros muy, muy prácticos para que la gente se entere de quiénes eran estos personajes. Entonces le di un nombre a cada libro, entonces a Ray le di Momentos de una vida, porque Ray es un personaje que le impactó mucho unos eventos que sucedieron a lo largo de toda su vida. Entonces dije, el nombre perfecto para Ray es Momentos de una vida. Para Foster, él es el arquitecto que ha hecho proyectos en todos los continentes del planeta. Entonces le puse el nombre de Arquitectura para el Mundo. A Le Corbusier, que no era arquitecto, tampoco era urbanista, pero el tipo lo que era un embajador en el mundo de del concepto del urbanismo, de la modernidad. Entonces le puse el embajador de las formas. Y a Calatrava, que todo el mundo eh, lo encasilla como en la parte de ingeniería, otros lo encasillan en la arquitectura, realmente él es un artista. Entonces su arquitectura, cuando a él le encargan un proyecto, a él sencillamente él se la crea a nivel artístico y después lo vuelve arquitectura e ingeniería. Entonces por eso el nombre del libro es Su arquitectura multiforme. Entonces, el editor de los 4 libros y de todos los libros de sus es Jordi, pues yo soy la autora de estos 4 y la editorial es Susaeta de la serie Tikal, de la serie de arquitectura Arquitecto. Entonces, cuando me vi en la tarea de escribir el libro de Wright, dije, bueno, si Wright hubiera vivido en el siglo XXI, hubiera tenido un Facebook, una página web, hubiera tenido que mostrar muchas cosas. Entonces, dividí el libro en 5 momentos de su vida, 5 momentos súper trascendentales que marcaron la línea de vida de Wright y por qué Wright es arquitectura orgánica y no estuvo en otro tipo, no manifestó otro tipo de arquitectura. Entonces son 5 momentos de la vida de Wright. El primer momento es que es como en la parte como del legado, de la familia. El segundo momento es que le tocó vivir en Chicago, que era como el centro del planeta para la arquitectura en esa época que le tocó vivir.
Otra época interesante es la valoración del territorio cuando él ya es un personaje conocido y que tiene ya como la posibilidad de implantar y de dar sus conceptos de arquitectura. Otra parte que es, hubiera uno borrado en la vida de Wright, que es una parte un poco nefasta, que tuvo cualquier cantidad de tragedias familiares, económicas, estuvo sin trabajo un montón de años. Y la última parte de su vida, que es como los momentos de esplendor y obras manifiesto. Entonces, esos son como los 5 capítulos que dividen el libro. Entonces, cuando hablan de Wright, siempre dice Le Corbusier y la Savoie, Wright la chimenea, así sucesivamente, Calatrava los puentes, Foster la agenda verde. Cuando se habla de Wright, uno dice cómo es la chimenea de la casa de Wright, porque toda la filosofía del calor de la chimenea alrededor de la obra de Wright es como lo fundamental. Entonces yo dije, ve cómo será la chimenea de la casa de Wright. Y oh, sorpresa, la chimenea de la casa de Wright es una cosa chiquitica, no tiene más de 30 metros cuadrados, pero lo particular es que esa chimenea tiene una inscripción en la parte superior y así empieza el libro. Dice, verdad es vida, buen amigo, alrededor de estas piedras, de esta chimenea, no se habla mal de ninguna criatura. Entonces eso fue como el, la luz del libro y así se inicia. ¿De dónde era Wright? Wright nació en el estado de Wisconsin, que es el estado contiguo al estado de Illinois, donde está la ciudad de Chicago, o sea, el sitio donde nació Wright, queda más o menos hoy a 3 horas de Chicago, en una familia de personas absolutamente puritanas de la religión protestante de la línea unitaria de origen galés. En la época de Wright me parece muy importante como en el libro hablo del contexto en el cual nace Wright. Wright nace en un periodo que se estaba desarrollando en Europa, lo que llaman el Art Nouveau, lo que se llamó en Cataluña, en España y en Hispanoamérica, el modernismo, el Jugendstil en Alemania y en los países nórdicos, la secesión vienesa, importantísimo en Austria, el Modern Style y Arts and Crafts en Inglaterra y el Liberty Flor en la parte de Italia, en lo que llaman el imperio franco-prusiano que se finalizó en 1914. Entonces, este era como Europa y estaba la parte de América o de Norteamérica, en una ciudad que le tocó vivir a Wright, que se había incendiado en 1871. Wright tenía 4 años cuando Chicago se incendió. Wright nace en una familia, como les dije, de origen anglo por parte de su madre. Su papá era pastor, era músico y pues poco y nada le importaban mucho sus hijos hasta que la mamá de Wright le dijo, hasta acá llegamos, cuando Wright tenía 14 años, porque él se llamaba Frank Lincoln Wright. Y dijo, me quito el apellido de mi papá, hasta luego, y se adoptó el apellido de su madre. Entonces, pues, él se llama Frank Lincoln Wright y se llama ahora Frank Lloyd Wright. ¿Qué pasó? Como a los 11, 12 años, la mamá empezó a llevarlo como a la granja de sus tíos y él era muy impactado con el territorio, con las granjas, con la pradera, con los árboles, con toda serie de lo que implica estar en el campo. Entonces eso impactó bastante a Wright. En la época en que nació Wright, entonces estábamos con un Chicago devastado, pasan los años y tiene la oportunidad de estar en el centro del mundo. Se hizo la Exposición Mundial de Colombina de Chicago, que era como 400 años después del descubrimiento de América. Entonces, Ray en esa época ya tenía 26 años. A esa exposición fueron más o menos 27 millones de personas y había pabellones de todos los países. Y fue cuando se hizo la Noira, que se llama actualmente, pues la Rueda de Chicago fue la primera que hubo en el mundo. Y había personajes, sí, Tomás Alva Edison, todos los inventores, los del ferrocarril, deambulaban por Chicago y eran amigos todos con todos. Entonces le tocó una época bastante interesante. Tuvo 4 parejas, voy a hablar en esta parte solo de una, que es la mamá de sus 6 hijos, la primera esposa cuando Roy se casó a los 20 años, pero él en la vida tuvo 4 parejas.
Este es uno de los momentos de la vida de Wright más trascendentales. En la Expo Chicago de 1893 está el pabellón japonés. Eso marcó la vida de Wright, o sea, la había marcado la estancia en la granja de sus tíos y de sus tías. Y esta época, ya joven, cuando está en la feria de Chicago, dice así en su autobiografía: Japón aparece ante mí como lo más romántico y artístico, el país más inspirado en la naturaleza de todo el planeta. Frank Lloyd Wright en su autobiografía. Él, con el tiempo, como 8 años después, en 1905, se fue a Japón por 6 meses a mirar Japón, a investigar Japón y a maravillarse con el mundo de la cultura nipona. ¿Qué pasa con Wright? El tío de Wright le consigue trabajo con un arquitecto importante en Chicago, pero a Wright no le gusta mucho el señor, porque finalmente este era un arquitecto que estaba basado en los catálogos de la Escuela de Bellas Artes. Para las personas que están en esta conferencia que no son arquitectos, esta época era como conseguías edificios por catálogo, entonces, y eso era muy de influencia europea. Wright odiaba ese sistema de tener que copiar por catálogo, decía que la arquitectura tenía que ser para cada persona y tenía unos conceptos de la arquitectura desde muy joven, desde los 20 años. Entonces, ¿qué hizo? Se salió de esa oficina y se fue y consiguió una oficina nada más y nada menos donde el gurú de esa época, que era Sullivan, que estaba construyendo el Auditorium en Chicago, que era como el edificio más novedoso de la época. En Chicago, de todas formas, en esa época, en 1884, se hizo el primer rascacielos de todo Estados Unidos, y a Wright le tocó vivir ese momento histórico tan importante. Entonces él ingresa a la firma de Sullivan, de Adler and Sullivan, que acá vemos el logo de la firma, que tiene mucho de modernismo, de lo que es el Art Nouveau. Y Wright entra fascinado a la firma, y Sullivan dice: este chino tiene talento, y lo nombra de 20 años delineante de arquitectura, con la salvedad de que Wright estudió unos semestres de arquitectura y de ingeniería en la Universidad de Wisconsin, pero nunca se graduó. Entonces ingresó como dibujante a la firma de Sullivan, y Sullivan le dice a Wright: bueno, listo, yo lo voy a contratar, le voy a hacer un contrato por 5 años, y mm, tiene una letra menuda que dice: es exclusivo, lo que usted diseña es exclusivo para mi firma. Listo, le presta sus $5,000 porque se casa con la primera esposa, y dice: voy a ir a hacer mi casa en Oak Park, que es como un suburbio a media hora, 45 minutos de Chicago. Entonces él, con el dinero que le presta Sullivan y con los contratos y la paga de Sullivan, empieza a hacer su casa, que acá vemos en la diapositiva. Muestra ¿qué? Un módulo como la primera casa original, que es donde está la chimenea pequeñita con la inscripción, que es más o menos en 1889-90. Después amplió como la sala de juegos de los niños, que es en 1895, y mucho más adelante amplió lo que es la casa estudio de Wright. Y al final hizo la adición del garaje, porque ya tenía carros. Wright era matado con los carros, con los abrigos y con los sombreros. Entonces hizo la ampliación del garaje. Esta es la logia, o como el porchecito de entrada a la casa estudio de Wright en Oak Park. Pues yo elucubrando, me parece que son acá las cariátides. Cuando tú llegas a la casa de Wright es como entrar a un templo. O sea, para los arquitectos es como entrar a un templo. Y esta es una columnar que tiene 4 columnas, y esta es como el detalle de la columna, que tiene como un elemento orgánico, tiene 2 animales que sostienen el conocimiento, y es una alegoría que yo hago a las cariátides, el templo del conocimiento. La fachada de la casa de Wright, todas estas fotos están en el libro. Este es el interior del comedor de Wright. Un detalle bellísimo es el cielo raso. Wright era tan meticuloso, diseñaba absolutamente todo: el jarrón, la silla, el plafón. Era un artista. Este es el plafón
Voy a pasar muy rápido las diapositivas porque todo eso está en el libro, pero es más o menos para que tengan una idea de lo que hay en el libro. Esta es una de la sala principal de Wright de la ampliación. Este es el estudio donde estaba Wright, donde hacía sus dibujos, que acá vemos el plano a mano izquierda, y este detalle es maravilloso acá en el costado derecho. Él siempre era muy llevado al análisis de las formas, de los conceptos. Wright para mí, más que, primero que arquitecto y constructor, era filósofo. Su estudio es una evolución del bagua oriental, pero al rotarlo también tiene que ver con los cristales y con el movimiento, y es como, él siempre tenía mucho la idea del movimiento, del giro, de lo que llama, o sea, es como cuando el chi en las construcciones orientales entra a una casa, se tiene que mover. Entonces, es la proyección del cielo raso del estudio de Ryan en Oak Park. Esa es una de las casas que hizo con la tutoría de Sullivan, o sea, todavía estaba trabajando en Sullivan, pero ya empezó a hacer cositas como a limpiar el edificio sin tanto ornamento, y empezó como a hacer este marco, este zócalo, como para darle un llamado al acceso. Y fue muy interesante porque eso era, ¿cómo es? Un pueblo chiquito, infierno grande. Oak Park era un suburbio de Chicago. Y entonces Wright vivía acá, Sullivan vivía a pocas cuadras, y Wright empezó a hacer casas por debajo de cuerda, que se llamaban las Bootleg House, o como las casas pirata, o como las casas no autorizadas para 1893. Entonces empezó a hacer sus casas porque todavía tenía el estilo Queen Anne, como los estilos de la Escuela de Bellas Artes, la influencia de Londres, pero Wright le empezó a meter sus detallitos. Entonces este detallito lo mató porque él ya empezó como a hacer voladizos muy largos, y ya Sullivan ya lo tenía pescado, cuál era como el estilo de Wright. Y empezó a averiguar y dijo, se está haciendo proyectos por debajo de cuerda, y Wright era tan tremendo que firmaba con nombres falsos para que los señores hicieran la casa. Sullivan se enteró y lo mandó de patitas a la calle, y duró 12 años sin hablarle a Wright. Esta es una de las casas que hizo como en el transcurso de las casas que hizo con Wright, con Sullivan, en el taller de Sullivan, que está basada en una villa, en la Villa Foscari de Palladio, pero ya empieza a tener elementos muy, muy de Wright. Esta siempre se considera un manifiesto porque fue la primera casa que hizo Wright como ya independiente. Es la casa Winslow, queda en Oak Park, es una belleza de casa, ya empieza a separar, pues para las personas que no pues, tiene monografías ni libros del análisis de la casa, pero para las personas que de pronto no han tenido un acercamiento con Wright, como se pretendía en el libro, es empezar a liberar la cubierta de la masa de la construcción. Entonces ya Wright empezaba como a levantar esa cubierta, integrando un poco más las ventanas de la parte superior acá de la parte, como un espacio de transición entre la cubierta y la parte dura de la casa. Ya empezaba a soltar la casa. Esta es una parte interior que tiene mucha influencia inglesa, como esos palacios medievales, pero de todas formas ya empieza a dar una integración espacial, no quitando elementos. Esto es una casa inglesa, y él ya empieza a liberar acá en la parte superior como del ático. Ya las ventanas no son ventanas popas, sino son ventanas totalmente abiertas. Este es un encargo divino, hermosísimo, que es el molino para las tías en Springfield. Entonces, ¿qué pasó? Las tías le dijeron, háganos un molino, y todo el mundo se le burlaba porque decían, no, pues esa forma tan rara, ese molino lleva ahí todos los años, está intacto. Y también empezó a jugar con las formas puras geométricas, hizo el bagua, y
le incrustó un elemento triangular que le da absoluta estabilidad a ese molino, sí, a ese molino de viento que se llama Romeo y Julieta. Es como una integración que casa perfecto. Y estructuralmente, empezó a indagar en el tema estructural, él le da mucha estabilidad, no es cuadrado, sino es octogonal, entonces le da mucha estabilidad a la base del molino. Esta casa es una de las casas de Oak Park. Obviamente Wright tenía que, todavía no era muy conocido, lo acaba de votar Sullivan y estaba haciendo sus casas, entonces tenía que hacer lo que diga el cliente, pero le metía sus cositas. Por ejemplo, acá tenía el voladizo, acá ya liberaba la ventana, la subía, o sea, en vez de hacer una ventana completamente que sale al balcón, él ya la integra como con la parte del ático. Entonces ese es un periodo como de formación de Wright. Viene un periodo muy importante que es que acá fue donde Wright empezó a brillar, que es yo lo nombré valoración del territorio, porque acá sí se desató la creatividad de Wright con todo el tema de la linealidad, de liberar los espacios, la planta libre, el detalle para cada cliente. Entonces, ¿qué pasó? Él ya se volvió súper famoso y montó como un taller que se llamó el Taller de la Pradera en Chicago, en un edificio de Chicago. Entonces él analizaba a los clientes. Entonces cada cliente, a él se le debe que nosotros todavía tengamos trabajo, porque él decía, cada cliente es especial. A mí no me sirve eso que todo es igual como una máquina industrial, no, cada cliente es especial. Cada lote es especial, cada terreno tiene su emplazamiento, su asoleación, el árbol, la piedra. Entonces, esta época de raíz es fenomenal, es como donde se lanzó al estrellato. Le hacían, ¿cómo se dice?, entrevistas a revistas especializadas de diseño, de arquitectura, estaba en el Jet Set, era el arquitecto del momento. Entonces, en esta época hace, por ejemplo, eliminar los compartimentos de las casas. A él le gusta mucho, ustedes verán en todas las obras, en toda la obra de Ray, el manejo del color como terracota. En Chicago el otoño es absolutamente divino, o sea, es como los colores amarillo, ocre, amarillito, naranja. Él vibraba mucho como con esos colores y siempre quería meterle como el color del otoño a las construcciones en cada detalle, en cada vitral, en cada mueble. También hablaba de los techos, ya no como un cobertizo, como la parte, como que toca poner techo y eso se vuelve un guardete, sino como algo compositivo dentro del objeto arquitectónico. Los cerramientos continuos, entonces esa época es maravillosa de Wright. Entonces forma el tema de la horizontalidad, las cubiertas a cuatro aguas, ya no con tanta inclinación como las cubiertas inglesas, sino ya más como tipo pagoda japonesa, los voladizos amplios, los aleros, como lo que sería la fachada corrida del Corbusier, ya empezó a incursionar en el tema como de la horizontalidad y de la unidad. Este es uno de los dibujos de esa época, de los que ponían en las revistas, que es el dibujo como el prototipo de la Casa de la Pradera. Entonces vemos acá las líneas horizontales, la importancia de la cubierta, que es algo más que hacemos un espacio y lo cubrimos, sino que tiene un comportamiento compositivo proporcional dentro de la edificación. Estos son los dibujos que publicaban en la revista, la parte interior con mucho detalle, la chimenea como centro del espacio. Voy a pasar rápidamente casas que hay en el libro que todavía tienen cositas de los clientes. O sea, en este momento Wright todavía no le podía decir al cliente, usted hace lo que yo digo. Más adelante sí, básicamente todos trabajaron para Wright. Pero en esta época todavía el cliente decía, no, hágame la cubierta así, quiero el acceso. Esta casa es maravillosa porque es construida hace 120 años y uno la ve y parece que estuviera en la esquina. Ya rompe un poco las esquinas, empieza a romper esa simetría densa que tienen las casas que en esa época se hacían con los catálogos de la Escuela de Bellas Artes. Esta es mi preferida, eso sí voy a hablar 3 horas de esta casa, es la Hurley House,
que queda a 3 casas del estudio de Wright en Oak Park. Es una casa que uno de primera entrada, pues un volumen con un techo, pero si uno empieza a detallarla, tiene una ruptura de la simetría, tiene un manejo del color, separa perfectamente, ya libera la cubierta se vuelve como una especie como de punto final de concreción del volumen y tiene esta fachada corrida que se interrumpe, pero no es simétrica en el lado, perdón, no estoy señalando, no es simétrica en el lado del balcón. Y la entrada, pues uno dice, como arquitecto, pues si esto es una casa rectangular y la chimenea está en la mitad, pues uno le chuta la puerta en la mitad. No, él la desplaza y le hace un homenaje como al acceso. Entonces esta casa es divina. Acá la vemos mejor. Acá vemos mejor el plano horizontal. Acá está el balcón. Acá tiene un detalle muy interesante que es como romper como eh, el tema de la casa. Le hace una línea pañetada, mientras que todo esto no es pintura, es nada más y nada menos que un manejo maravilloso del ladrillo. Un manejo maravilloso del ladrillo. Entonces pone un ladrillo, una dilatación, y acá pone un ladrillo de un color más clarito, lo sobresale 2 centímetros, pone 3 ladrillos, otro ladrillo de 2 centímetros, sobresalido, y la respuesta formal es una casa que parece que tuviera unas franjitas pintadas a lo largo, resaltando mucho más la horizontalidad, pero es un trabajo de ladrillo. Uno se para en este muro y parece que lo hubieran hecho la semana pasada, es una cosa maravillosa. Esta es la puerta, esta es la planta, que empieza a romper la planta cuadrada y empieza a sacar como los elementos como para vincular el exterior con el interior. Entonces este triángulo, este elemento a 45 grados que le pone acá y acá es para integrar el espacio exterior al interior. No es poner un muro con una ventana, sino como metámonos en el paisaje. Acá está la chimenea que es una planta súper bonita porque tiene como la logia de entrada, el homenaje al acceso, con un elemento de plantas en estos copones que siempre es como un detalle recurrente en la obra de Wright. Cuando tú llegas, entonces se abre el espacio y en la segunda planta ese es el resultado de del interior con sus tragaluces, sus cielos rasos, con una marquesina absolutamente detallada con figuras, y la chimenea con ese tema íntimo de la chimenea, sentarse alrededor de la chimenea, y esta sillita que siempre es recurrente en casi todas las obras de esta época de Wright. Ay, perdón. Esta casa Willis también es ya una construcción japonesa en Oak Park, pero ya el tema es que Wright en esta época dijo, pero es que ahora hay carros, hay que implantar la casa de una forma diferente y no simétrica, porque necesitamos un espacio para guardar el carro, acceder a la casa por una parte y romper un poco ese formalismo de la entrada de servicios y la entrada de dueños de la casa, sino que ya, como todo está más horizontal, vamos a hacerle como el homenaje al automóvil para que una persona común y corriente entre a la casa. Esta es otra casa de ese periodo, la de Diana Thomas, que resalta, ya empieza a quitar, empieza a limpiar los ornamentos de la fachada. Acá ya empieza, esto es una alegoría a una pagoda japonesa, es increíble, y la verticalidad de la ventana, el copón en la esquina, el detalle de interiorismo de las lámparas. Esta obra es muy interesante porque ahí sí dijo, ya tengo nombre, voy a filosofar en torno a la arquitectura. Esta obra es un edificio que pues lo demolieron hace muchos años, de principios del siglo de 1905, donde el señor Martin era dueño de una fábrica de cera. Entonces empezó a ser muy próspero y perdón, de cera, no de jabón, de cera es el Johnson. Este era de jabones, y empezaron a mandarle a hacer cosméticos en cera y se volvió muy adinerado.
Entonces hizo su edificio para la compañía. Dijo, yo lo voy a hacer a mi manera. Un edificio absolutamente limpio, con un concepto arquitectónico muy interesante, que es un espacio central de 5 alturas, de 5 pisos, para que los operarios del edificio estuvieran muy tranquilos, no con los compartimentos que se daban en esta época como una planta, como muy anodina, sino que como que todos eran una familia. En este edificio, Wright hizo incursiones o pinitos en diseño industrial, porque hizo las primeras sillas metálicas. Y esas, pues él hacía el mobiliario para todos sus edificios, entonces eran las sillas como prototipo del edificio Larkin. El dueño de esa fábrica, pues tenía todo el dinero y hizo este complejo que se llama el complejo Darwin Denis Martin, que es como el equivalente al Chandigarh de Wright, que es como todos los preceptos de la arquitectura de la pradera, la horizontalidad, liberar la cubierta, el verde, el enmarcar el bien, el inmueble alrededor de un sitio verde, los recorridos, es como recorrer un espacio con temas que te impacten. Entonces, por ejemplo, este señor era coleccionista de arte, entonces hizo una réplica de la Victoria Samothrace y lo puso en el remate del recorrido de la pérgola. Es una construcción muy interesante porque tiene varias edificaciones. Una de las más bonitas era la del cuñado del señor Martin y es una cruz, tiene forma cruciforme, pero si uno entra a detallar la casa, es un lobo, lo que llaman hoy un espacio totalmente abierto, integrado, entra luz por todos lados, rompe la simetría con elementos y la cubierta hace parte de la composición. O sea, en la segunda planta, uno ve la cubierta en el otro sentido, es una parte perfecta como enmarcando el segundo nivel. Bueno, uno puede hablar mucho o sea, voy a hablar del libro. Cada proyecto es un universo, es una maravilla de obra. Una acá en honor a Carlos, que ya mirará, que es un conocedor de Wright. Las ventanas de Wright eran absurdamente alucinantes, era una obra de arte. Esta es una de las más conocidas, que se llama El Árbol de la Vida, está en esta casa, y todas las ventanas de las casas eran con este trabajo de vitrales. Y por eso Roy decía, cada cliente es independiente, cada cliente tiene su gusto, cada cliente tiene su forma de ver el mundo. Entonces yo no le puedo poner el mismo vidrio a todos, sino que cada casa tenía su detalle. Y este es particularmente muy lindo, que se llama El Árbol de la Vida. Este es pues el manifiesto de arquitectura de la Casa Robbie, que en Chicago, cerca de la Universidad de Chicago. Es una maravilla, o sea, todo el mundo va de peregrinaje, los musulmanes van de peregrinaje a la Meca. Uno como arquitecto tiene que ir a Okpar y a ver la Casa Robbie una vez en la vida, antes de morirse. Es una casa maravillosa, es amena, tiene una escala, tiene todos los preceptos que quería Wright, la integración con la naturaleza. Tú te paras dentro de la casa y ves como la horizontalidad te paras en un muro, es una maravilla de obra. También está en el libro. Esta es la parte interna de la Casa Robbie, que mm, es como una catedral de luz. Entonces, y tiene la chimenea que cuando uno habla de las chimeneas de Wright, que es el centro de la casa, se imagina pues como un apartamento de fuego. No, es un elemento compositivo que divide espacios muy sutilmente, pero lo importante es como el todo. Acá está el volumen de la casa Robbie, tiene una escala muy interesante, porque uno puede percibir como todos los detalles desde la calle, desde el interior, y se siente uno a gusto dentro del lugar. Ay, por Dios. Ah, es que estoy pasando, perdón. Y esto es pues un autógrafo que le pedí a Ray, pero no me lo dio porque estaba al otro lado de la casa. Acá vemos el voladizo. Ya acá sí Ray no tuvo pena con empezar a marcar los voladizos, la doble altura. Acá vemos a Ray con la escala, pone el brazo, es una obra maravillosa. Bueno, también está en el libro. La casa Mayor May, que
también para cada espacio Ray le tenía su detalle. Este, por ejemplo, es del complejo Greenley, el mobiliario, y tenía estos colorcitos, obedecen a que era el cuarto de los niños. Era como el salón, es como la casa de muñecas de los niños en ese complejo, tenía estos vitrales. Acá vemos el detalle del cielo raso, que no es drywall metro cuadrado, sino cada centímetro cuadrado es una obra de arte, de la carpintería, todos eran vitrales, plomo, vidrio, color. Son muebles diseñados por Wright en esa época. Y entramos a otra época, que es la época más, como dice algunos historiadores, una época decisiva. Ay, ¿qué pasó? Los comentarios no pueden encontrar el contenido. ¿Qué hago? Espérate. Anotar el contenido, compartir. Claro. ¿Qué pasó? Bueno, bueno, esta época fue una época un poco nefasta para Wright por todo lo que le pasó a nivel personal, pero también fue una época decisiva porque hizo como su obra magna, su obra cumbre, que es Taliesin. Espérate, ahora no me pasa. ¿Qué pasó? Yo creo que No sé. nosotros estamos ¿Qué viendo hago? perfectamente. ¿Ah? Se está Pero viendo es que ya no me perfectamente. pasa. Algo le hundí, no me pasa. ¿Estás ¿Todo ok? dibujando? Ya listo. Ok. No soy muy hábil con esto. Qué pena. Bueno, entonces el señor Wright, en esa época de Casas de la Pradera, la Casa Robbins, de las manifiestos de las Casas de la Pradera, conoció a un señor que lo contrató para que le hiciera su casa de matrimonio, y la casa de Edwin Cheney en 1903. Lo que no contaba el señor Cheney es que Wright se iba a enamorar locamente de la esposa del señor Cheney, que se llamaba Mama Cheney, y imagínense un Chicago de 1909, donde era un sitio súper conservador, súper religioso, el matrimonio, la esposa, pues él no tuvo el menor problema en volarse con la señora Cheney en 1909 y se fueron para Europa. Duraron 3 años en Europa, en Florencia, y en esa época, pues dejó todo tirado acá, pero se fue como a promocionar su trabajo a Europa. Es un editor, Ernest Wasmuth le hizo una edición de todos los dibujos de las casas de la pradera, todos los bocetos de las construcciones que él había hecho hasta esa época. Con, con esta edición pudo como expandir su trabajo y su fama a Europa. Casi todos los dibujos fueron hechos, por cierto, por una mujer arquitecta que se llamaba Marion Mahoney en el estudio de Oak, que cuando él estuvo en Europa, pues acuérdense, para los que son arquitectos, que Le Corbusier, Mies van der Rohe, pues eran más o menos 10 años menores que Wright. Entonces, cuando llegó Wright, fue como cuando llegó acá Le Corbusier y todo el mundo salió y lo ovacionó. Él tuvo sus contactos con estos personajes y ellos están maravillados con la obra de Wright. De todas formas, Sullivan fue el que dijo, la función sigue a la forma. Wright siempre siguió ese precepto y él se lo transmitió de todas formas a Le Corbusier para que diga, la función sigue a la forma. ¿Qué pasó con Wright? Seguía con la fijación con el tema de Japón, y en esa época imprimió un libro que se llamaba La estampa japonesa, basado como en unos grabados de unos artistas japoneses de 1760, del periodo como clásico de Japón. Entonces él imprime ese libro en Chicago en 1912, pero es una época importante porque ahí se afianza aún más como los conceptos filosóficos que tiene Wright en torno a la arquitectura, con la impresión de todos los momentos que vivió en Japón y toda la teoría del movimiento japonés. Entonces, ¿qué Taliesin? Wright, en uno de los momentos de la vida, como digo, que impactó mucho a Wright fue haber estado en la granja de sus tíos. Sus tías eran galeses, entonces los galos tienen ellos eran muy unidos, entonces
acá pongo esta foto, no está en el libro, es una fotografía de apoyo para esta conferencia, que a él lo marcó mucho como su árbol familiar, su genealogía, su origen. Entonces él en su autobiografía dice lo siguiente: tenía la intención de vivir, si pudiera, una vida poco convencional. Me volví hacia esta colina en el valle de la misma manera que mi abuelo lo hizo antes que yo, cuando se dirigió a Estados Unidos como una esperanza y un refugio. Entonces, ¿qué hizo Wright? Pues acaba de venir de Europa con esta señora que se había fugado, pues obviamente no la podía llevar a vivir a la casa. Entonces cogió y se fue para un sector en Wisconsin, que es cercano a donde vivían las tías. Se compró como una parcela donde tenía como un altico y miraba como la pradera, como muy recordando su infancia, y la llamó Taliesin. ¿Qué es Taliesin? Es como el nombre, pues dicen, hay muchas teorías, pero básicamente los estudiosos de Wright dicen que es frente brillante, que hace referencia hace honor al bardo inglés, al bardo galés, que es como el equivalente como al palabrero, al que transmite el conocimiento con tradición oral, como el mago, el sabio. Y hay muchas leyendas y hay poemas en torno a Taliesin, pero fue por esa razón que él decidió llamar esto a este sector, este sitio, a Taliesin, y que era el lugar preferido de Ray cuando era chiquito. Esta es una foto de Taliesin 1, o sea, entremos acá, de pronto se tiende uno a confundir, hay 4 Taliesin, y ya les voy a explicar por qué. Este es el Taliesin 1 en el invierno de 1911. ¿Qué pasa? El señor Wright entra en la mala y llega y construye su Taliesin, vive feliz con su señora mamá Cheney, y están todos felices, comiendo perdices, y un día llega un asesino en serie en 1914. Wright se había ido a Chicago a terminar un proyecto o alguna cosa que tenía que hacer, y llega un asesino en serie, le mata de hachazos a mamá Cheney, a los hijos, al dibujante, a 2 personas más, mató a 7, cogió, le echó gasolina, incendió la casa, incendió Taliesin. Entonces, cuando Wright llega, pues queda en shock y empezó ahí como una vida, pues porque este periodo o este momento de esa vida de Wright se llama, yo la denominé como muy trágicas, de 1910 a 1935 más o menos. Fueron casi 25 años como de estar en la mala. Entonces, hace ese Taliesin, se le quema, queda un viudo del amante, y dice, voy a volver a reconstruir Taliesin. Entonces coge y la reconstruye, y también se quema. Esta vez se quema por un corto, había una tormenta, un corto, y se quemó Taliesin 2. Entonces él vuelve y la reconstruye, pero entre ires y venires, entre Taliesin 1 y Taliesin 2, él conoce, él hace una réplica en el 1915, dura más o menos 10 años, y entre ires y venires a él le contratan a hacer el Hotel Imperial. Entonces conoce una señora le manda una carta diciéndole como, oh, te admiro mucho, estoy impactada por lo que te pasó, yo te puedo consolar. Y Wright cayó a sus pies de la tercera pareja, que es la señora, acá digo, relación complicada, porque estuvo en la cárcel. Wright estuvo en la cárcel por cuenta de que lo nombraron inmoral por salir con la señora. Estuvo en la cárcel un día, salió en primera plana, arquitecto más importante de Estados Unidos, encarcelado por inmoral. Y esta señora, en este trayecto, él se fue a construir el Hotel Imperial. Y se lleva a la señora Noel, a la de la relación complicada, y ella se vuelve adicta al opio. Entonces regresan y le hace la vida a cuadritos, y Roy conoce a la tercera, a la cuarta pareja, que se llamaba Olgivana. ¿Quién era Olgivana? Era una bailarina. Estos son temas como al margen, o sea, están en el libro muy, muy sueltos, pero es importante saber como el contexto, por qué Wright pasó por esas épocas de su vida que le implican una producción arquitectónica determinada. Entonces, ¿qué pasó? Olgivana era una muchacha divina, 30 años menor que Wright, que llegó a Chicago en 1924 y era bailarina de
una compañía de danza de un señor importantísimo en esa época que se llamaba Gurdjieff. ¿Quién era Gurdjieff? Era un filósofo, un compositor, un guionista, un coreógrafo, pero sobre todo era un místico. Y él tenía un tema que eso está muy de moda hoy, el cuarto camino, el enneagrama, el aquí y el ahora. Él es como el padre del tema del cuarto camino y del despertar de la conciencia y todo. Y él era como el mentor de Olgiván. El Olgivana duró en su taller de danza 7 años y él era su maestro y le dijo, váyase Olgivana para Chicago y se enamoró de Wright. Y empezaron a salir, pero Wright seguía casado con la intensa y resulta que les hacía la vida a cuadritos. Entonces, ¿qué pasó? Hicieron Taliesin 3, pero hasta duró casado, Wright, o sea, vivía ya con Ojibana, pero no se había separado del anterior. Duran como 2 años hasta que por fin se logró separar y se casó con esta señora. En esa época hicieron Taliesin, Wisconsin 3, que es como la casa donde siempre vivió Wright. Es un sitio de 800 acres, ubicada también en Wisconsin. Es una granja experimental de arquitectura. Entonces esta Olgivana era una señora muy pensante, muy inteligente, no era la señora de 1925 de criar a sus hijos, sino que era una vieja pensante, y le dijo a Ray algo así como, estamos en la mala porque también se vino la gran crisis de Estados Unidos del 29, entonces nadie tenía plata para mandar a hacer casas excelentes ni gigantes. Entonces pongamos una granja experimental, invitemos a que vengan muchachos de todo el mundo a estudiar acá y como el contrato es que ustedes pagan como 400 euros, como 2 millones al año y ustedes viven acá. Era como una hermandad, como una fraternidad. Y Olgivana era como la reina madre del lugar. Estos son algunas fotos de Taliesin actual. Es un sitio maravilloso. Tiene, tocaban, pintaban, hacían, era algo así como un taller. El lema era aprender haciendo. Entonces hacían las maquetas las hacían escala uno a uno y construían los edificios. Este es Taliesin actualmente. Pero entonces, como todo rey y toda reina tienen su palacio de invierno, se fueron y construyeron al otro lado de Estados Unidos, acá, Taliesin West, que era como el palacio de invierno, el sitio de invierno, y el otro era el sitio de verano. Y es una gran extensión, también es un laboratorio en el desierto, es un sitio que hay mucho material arqueológico, está conectado con el desierto, es otro concepto porque en Wisconsin es como la pradera, que es el desierto, la piedra, el material que sale de la tierra, la piedra, es una cosa también maravillosa. Hay una fundación funciona en Taliesin West y otra funciona en Taliesin, Wisconsin. Estas son las fotos de Taliesin West, que también están en el libro, es página. Esta es una foto cortesía de mi maestro Carlos Niño, que tomó esta foto, que es la foto de la cama matrimonial de Olgivana y de Wright, que la llamó Juntos pero no revueltos. Acá está el Hotel Imperial, en la época en que, después de que se quema Taliesin, o sea, él va a construir, lo contratan a construir la ampliación del Hotel Imperial. Y resulta que eso fue en 1913. En 1914 se quema Taliesin, él queda hecho polvo, se va para Tokio y pasan 8 años. En esos 8 años hace el Hotel Imperial, y el Hotel Imperial es un manifiesto de la arquitectura sismo resistente. Porque, ¿qué hizo Wright? En Tokio temblaba mucho, entonces implementó un sistema constructivo sismo resistente, le puso a los cimientos como unos basculantes hidráulicos para que en caso de sismo el edificio se moviera y no se quebrara. Y también hicieron como unos suplementos en los voladizos, porque él ya estaba súper rayado con el tema de hacer voladizos, estructuras muy libres, como semejando como perdón, las hojas de los árboles. Entonces empieza y le hace como unos
refuerzos especiales a los voladizos para que no se dañen a los balcones, y las paredes hacen pues lo que para uno es obvio hoy en día en construcción, que los basamentos son más grandes y a medida que uno va subiendo el edificio lo hace más angosto. En esa época fue como un hit. Finalmente hubo un terremoto impresionante que tumbó todo, y en 1923 le mandan una carta a Wright y le dicen lo siguiente: qué gloria ver al Imperial erguido en medio de las cenizas de una ciudad entera. Gloria para usted. No solo Endo, sino también el propio Sullivan lo felicitó. Ahí fue cuando Sullivan dijo, bueno, hay que volverle a hablar. Esos son algunos de los detalles del Hotel Imperial que fue demolido. En esa época en que estaba haciendo en el Hotel Imperial y estaba en Tokio, lo llama una adinerada persona de Los Ángeles, la señora Aline Barnesna, que era una petrolera, era multimillonaria, se compró un pequeño lote de 149.000 acres y quería su casa en forma de flor de malva, porque le fascinaban esas flores. Quería hacer como una mansión, pues como las mansiones de Hollywood hoy en día, como con piscina y con jardines, para que fueran sus actores y experimentar. Total, Wright no pudo estar muy al frente de esa obra, sino que él delegó a Rudolf Schneider y a su hijo Joy Wright, y la señora los despidió porque se sobrepasaron el presupuesto. ¿Y por qué se sobrepasaron el presupuesto? Se pregunta uno. Porque Wright en esa época empezó, él siempre estaba muy inquieto con el tema de lo auténtico, de lo original, de lo nacional. Se inventó un bloque constructivo que se llama el tejido textil, porque así como había neoclásico tipo corintio, las grecas que uno ve en todas las edificaciones neoclásicas, él dijo, no, nosotros también tenemos nuestros orígenes, podemos hacer nuestro neo-inca, por decirlo de alguna forma, o neo-azteca. Entonces empezó a ponerle a los edificios una limpieza para estas casas que se llaman las casas con material, con bloque textil, eh, absolutamente limpias, parece un templo maya o azteca, y le instala como unos elementos en, con unos detalles labrados. Esta es la planta de la casa, la planta en forma de malva. Acá están los detalles del geotextil, y este es el geotextil. Si ustedes ven la parte de arriba, parece una greca romana, pero no es romana, sino que tiene alegorías a elementos de América. El tamaño de cada bloque era más o menos así, de 16 por 16 por 3,5. Lo que hacía era como, él decía, esos templos no tienen pegas. Entonces los ponía uno sobre otro, y adentro les ponía un hierrito y los tejía, por eso se llama el concreto, y les ponía cemento. Esa es como la imagen de este elemento. Y la parte final, entonces digamos que la parte más conocida de Wright, que aquí no me voy a detener porque para cada obra hay manifiestos, miles y millones de libros, pero es una época de esplendor de Wright, que ya salió de la mala. Después estaba en Taliesin feliz enseñándole a sus estudiantes, era como un rey, o sea, todos los estudiantes iban y estaban con el rey y la reina, aprendían de arquitectura, hacían, y casi todos esos proyectos de esplendor los diseñó en Taliesin. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el resurgimiento? Hay un programa de los miles de videos que hay de Wright que se llama El Ave Fénix. De hecho, yo sí le pondría a Wright el Ave Fénix, porque en esta época ya estaba Le Corbusier, estaba Gropius, estaba Miss Van der Rohe. Dice uno de los cuentos que cada vez que venía una mosca, él decía Le Corbusier, ¡pum!, y la mataba, porque él estaba como en contra ya de la modernidad, en la medida en que decía, no, es que todo no puede ser estándar, no puede ser una máquina. Las personas son independientes. Él se negaba a irse por esa línea. Entonces se hizo su propia arquitectura. Había un señor, Kaufman, que era como, por decir algo, el dueño de un almacén importantísimo de cadena, y el hijo de Kaufman estudiaba en Taliesin. No era ni talentoso ni nada, sino que el chinito estaba feliz allá
en la granja experimental de Wright. Entonces puso en contacto a Wright con el papá. Y el papá le encargó la obra como más nombrada de Wright, que es la Casa de la Cascada. Entonces le dijo, necesito una casa de campo, yo hago picnic en mi lote y había una piedra donde hacían picnic y no sé qué, quiero una casa de campo. Entonces, en su biografía, Wright dice lo siguiente: concibe el edificio en la imaginación, no en el papel, sino en la mente. Déjalo vivir allí tomando forma definitiva gradualmente antes de comprometerte con la tabla de dibujo, el archicad, el SketchUp, el AutoCAD. Cuando aquella cosa viva para ti, comienza a plantearla con herramientas, no antes. Eso lo dice Wright en la biografía. Y lo chistoso es que el señor Kauman un día llama a Wright y le dice, eh, el señor Kauman vivía como a 3 horas de donde vivía Wright en Talesia. Lo contrata y le dice, bueno, le voy a contratar para que me haga la casa de campo, la casa de verano. Y pasaron 3 meses y Wright, pues como todo arquitecto que se respete, deja todo para última hora y llama el señor Kauman, ya voy para allá a ver qué ha avanzado con el diseño de mi casa. Y Wright dijo, bueno, listo, lo espero. Wright hizo la casa de la cascada en menos de 3 horas. Pues ya la tenía, como digo, ya la tenía acá totalmente, el árbol, la piedra, la implantación. Y este dibujo y estos planos empezó a dibujar. Chun, 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 chun. Cuando llega el señor Kaufman a las 3 horas, abre la señora y le dice, lo estábamos esperando y esta es la casa de la cascada. Son cuentos que alrededor de la casa. Una de las principales fijaciones mías por Wright es o sea, soy adoratriz de Wright desde que estaba en la universidad. Este tema me llamó mucho la atención, que se abre hacia el paisaje. O sea, no, este tema de que no tiene la esquina, acá no tiene la esquina, sino que tiene una apertura que tú te metes en el paisaje. El paisaje no se mete en la casa, uno se mete en el paisaje desde la casa. Es alucinante. Son fotos de la casa de la cascada, que pues, es la casa más famosa, más fotogénica del planeta. Es la planta de la casa de la cascada. Y este es un tip, que la casa de la cascada costó $155.000. Y yo que estoy en el gremio de los restauradores, siempre pues me llama la atención cómo es el estado de conservación actual de la casa. Pues la casa ha costado la bobadita de 11,5 millones de dólares la restauración. ¿Por qué? Porque cuando estaban haciendo la casa de la cascada, el señor Kaufman era muy rico, pero no era para nada bobo. Ray le pasó como los planos de la casa y dijo, y este a su vez se los pasó al ingeniero, calculista. Y el ingeniero le dijo, ni a palo se sostiene la casa, o sea, no se sostiene, o sea, eso se cae. Los voladizos son tan violentos que eso se cae. Entonces, ¿qué hizo Kaufman? Le dijo, hágale, yo me hago responsable, métale los hierros que sea necesario de refuerzo, pero haga algo, pero no le digamos a Wright. ¿Quién dijo miedo? Wright se enteró, entonces se puso furioso y cuando Wright llegó, todavía están las formaletas, las quitó. Gracias a que el señor Kaufman no le permitió al ingeniero meterle más hierros, hubiera muerto Wright aplastado debajo de sus voladizos de la casa de la cascada. Y el agravante de esta casa es que es como el manifiesto de la arquitectura estadounidense mundial, la casa de la más fotogénica del planeta, pero costó 100 veces más la restauración para poderla tener en pie. Acá vemos, por ejemplo, el apuntalamiento, unos gatos hidráulicos para levantar las placas que están totalmente flectadas y acá unos elementos que ¿cómo se dice? Monitorean las grietotas que tienen algunas placas de la casa para ver cuánto se mueven. Bueno, para mí este es uno de la Casa Forley es mi preferida en Casa de la Pradera como edificio. Esta es una locura, es el complejo Johnson. Es, es un edificio administrativo para un fabricante de cera.
Resulta que Wright siempre estuvo, siempre estuvo como muy en contra de, como del concreto. Entonces, esto, él le sugirió al dueño, le dijo, no, yo no quiero hacer un edificio en la mitad de la ciudad, yo no lo quiero hacer, tiene que ser a las afueras para tener arbolitos. Entonces le dijo, no, bajo ningún punto de vista, es un edificio administrativo, tiene que ser en un centro urbano, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, ¿qué hizo Rey? Cerró el centro, hizo el bosque hacia adentro, o sea, es como no veo árboles afuera y no hay árboles afuera, entonces hago mi propio bosque al interior. Entonces hizo una obra de arquitectura divina, que es pues es este edificio administrativo, y se basó como en los árboles y en los hongos. Acá vemos la alegoría al hongo. Entonces, cuando acá vemos acá abajo en esta diapositiva, vemos a Ray y a todos los ingenieros, porque ya le dijeron, no, señor, usted está muy mal. Esa columna no se va a sostener, eso no se para. Y Wright se negó y dijo, pues les voy a demostrar que sí se para. Entonces empezaron a hacer la prueba, ay, perdón, la prueba de resistencia a la columna que se suponía que debía soportar 12 toneladas y para desgracia de todos los ingenieros calculistas del momento y para ego de Wright, soportó 60 toneladas, 5 veces más que el peso que había planteado. Y hay muchas anécdotas en torno a todos los proyectos porque Wright era un personaje, era arrogante, engreído, pero pues tenía por qué serlo, ¿no? Y era amante de los sombreros, de los carros, de los abrigos, era todo un loco. Y en el principio, cuando el señor Johnson contrató a Wright, le dijo algo así como, Wright trabaja para mí. Después, Johnson trabajaba para Wright porque hacía todo lo que él le dijera. Acá empezó a jugar con los elementos innovadores de vidrios, o sea, ya en este momento ya era muy entrado al siglo XX, ya no podía poner como las maderitas con los vitrales, sino que empezó a incursionar en temas más contemporáneos que sean a gran escala. Entonces estos vidrios son unos vidrios que son como, no vidrios fundidos, sino que tienen como unas texturas que parecen como una teja, tienen una textura, pues eso ya no lo hace, es una cosa maravillosa. La Torre Price, que es una belleza de torre, es como un monumento como al ingenio, ya. Este es de 1940, de los años, finalizando los años 30. Entonces, acá uno ve un cuadrado, pero no es un cuadrado, la planta es un despliegue de creatividad, porque, por ejemplo, ustedes ven acá este cuadrado y Wright dice, no, rotemos el cuadrado y saquemos como el espacio y flotémoslo. También tiene el concepto del árbol, una antisimetría, porque ustedes se dan cuenta que acá esto no es igual que acá, es una maravilla de edificio. Y ya el mobiliario, pues es muy, finalizando el Art Deco, ya no son los elementos de flores o muy tipo Macintosh, finales del Art Nouveau, sino ya tienen en formas mucho más geométricas, más simples. Acá ya la lámpara no tiene todos los detalles que podría tener el árbol de la vida, sino que ya es un elemento súper limpio. Los espacios son maravillosos de doble altura, con unos detalles únicos, para que entre la luz. En esa época, entonces, después de la gran recesión económica en Estados Unidos, viene un punto interesante, pues que a Rice le estaban acabando como los clientes, o sea, millonarios, como que no hay muchos. Todo el mundo estaba en la quiebra. Entonces dijo, bueno, voy a hacer casas para la gente común. Entonces se inventó no un prototipo, Wright nunca hizo prototipos, daba conceptos de las casas usonianas, o sea, que eran las casas de los estadounidenses. Y estas casas son maravillosas porque son una planta, empieza a descomponer el volumen y da
todos los elementos que puede tener una casa de la Pradera de 500 metros cuadrados en un lote y en un emplazamiento muy pequeñito, pero con los mismos conceptos de horizontalidad, que salga del terreno, la cubierta, romper la simetría, o sea, no hacer los corredores lineales, sino que siempre haya como un contraste como una sorpresa, que cuando uno esté en cada espacio se sorprenda de algo nuevo que viene en el siguiente espacio. Una maravilla de casas, son muchas casas sonianas, uno ve y son muy, muy minimalistas. Como son tan pequeñitas y tienen un programa tan reducido, casi que salen del paisaje como un árbol que se marca en el paisaje. Y una de las obras más taquilleras de Rai es el Museo Guggenheim. El señor Guggenheim era otro millonario, dueño de minas de oro. Y él tenía una amiga baronesa, la baronesa Gila Rai, que ella era como la asesora de arte de Wright. Y entonces contratan a Wright para que haga, este señor Guggenheim tenía, siempre coleccionó arte moderno. Entonces le dijo, le mandó por encargo de la baronesa a decir a Wright que quería un museo que fuera súper distinto, súper diferente, súper raro. Se tardó 14 años en construir porque a Wright no le parecía ningún lote. Siempre decía como, "Ah, tenemos el lote para hacer el museo. No, no me gusta, no, no me gusta, no, no me gusta. 14 años hasta que por fin uno le medio gustó, porque, o sea, como el peor es el menos malo, el mejor, mejor esto que nada, que quedaba enfrente del Central Park, y ahí sí dijo, bueno, hagamos eso porque acá enfrente hay verdecito, pero no es que le matara la idea de, él quería hacer un museo en la mitad como de un plano verde, pero entonces no, no le pareció del todo malo este lote del Central, enfrente del Central Park. El Guggenheim, pues todos lo conocen, es una maravilla porque como es el concepto como de un museo, pues no tiene ventanas. Como no tiene ventanas, pues no se integra a la naturaleza. Por eso estamos enfrente hay un parque, pero atrás hay concreto, al lado hay concreto. Entonces, la naturaleza, ¿cuál es la naturaleza en el museo? La marquesina. Entonces, el museo es la marquesina de Reyes. Cuando uno llega al Guggenheim, Nueva York, pues lo primero que hace uno a los 32 segundos es mirar para el techo y siempre tiene como el referente, que es como el afuera, lo natural, el cielo, cuando está azul es una divinidad, y ahí la naturaleza en la forma de caracol, el orgánico, del movimiento, entonces eso es lo que es como la idea de lo natural no está afuera, sino el museo es lo natural. Y el epílogo, pues, del libro, esta es una silla que está casualmente en el museo, allá tira, hacer una esquinita en el museo, en el Guggenheim, que seguramente Ray se sentó ahí. Entonces, básicamente, como conclusión, es la negación. Ray nega los historicismos, siempre estuvo reacio a las bellas artes, incluso a la escuela de Chicago tampoco le gustaba. Siempre decía que cada proyecto es especial. O sea, él nos dio ¿cómo se dice? Exaltó la profesión de arquitectura. O sea, no puede ser repetitiva, sino que cada proyecto es una obra de arte que tiene que ver con lo social, con lo cultural, con lo técnico y con las personas que la habitan y la usan. Por otro lado, pues el tema de la planta libre, o sea, si Le Corbusier con sus 5 preceptos en Milsawa, pero de todas formas Ray le llevaba una ventaja con su planta libre, liberar el espacio, las habitaciones, quitar la simetría, dejar de sectorizar el tema como con jerarquías sociales, todo era como muy unificado. Reinterpretar la naturaleza en forma formal, entonces hizo voladizos basados en troncos de árboles, los hongos, las flores, los caracoles, los espirales, el baguá, siempre era, él es pues por eso se llama arquitectura orgánica, es el padre de la arquitectura del lugar. Finalmente la antropometría y la escala humana para él eran fundamentales porque diseñaba para las personas, no era como para rico que me contraten, sino para las personas con un concepto político, filosófico del hombre, la arquitectura,
Y la arquitectura, eso se lo saqué a mi maestro Carlos, que la arquitectura es vigente porque es buena arquitectura. Es como también lo puse en el epílogo del libro. Bibliografía, esta también es recomendación de Carlos. Esta no está en el libro, pero porque lo conocí después de haber escrito el libro, pero para los que quieran como eh, conocer realmente al detalle la vida de Wright, es como la mejor crítica o historiadora de Wright. Este libro es maravilloso. Entonces me gustó mucho eh, una frase de este libro que, o sea, me cambió la vida. Dice que si lo ponen a escoger entre la hipócrita humildad o la honesta arrogancia, que él siempre se queda con la honesta arrogancia, y no mira para atrás, porque la arrogancia es honesta y verdadera, y en cambio la hipocresía es eso, hipocresía. Entonces hay muchas anécdotas, que tocaba el piano, que los tíos, que la granja, que cuando fue a Chicago está todo en este libro. Es maravilloso, lo, lo, se puede talcualizar, se le puede decir a Carlos que para talcualizar. Hay tres, para las personas que de pronto queden interesadas en la obra de Wright, hay tres fundaciones o tres entidades que preservan el legado de Wright, que es el Frank Lloyd Wright Foundation, que está en Taliesin, Wisconsin, que es donde estaba Olchivana, donde pasó los últimos años de su vida Wright con sus estudiantes. Está Taliesin, Wisconsin, está la Frank Lloyd Wright Foundation, y está la Frank Lloyd Wright Trust, que es como una agencia de recorridos que hacen visitas por todos los lugares históricos de Wright. Soy parte de la UNESCO, de pronto hay varios amigos míos, compañeros de la UNESCO. Es un honor tener 8 obras de Wright que son Patrimonio Mundial de la Humanidad, que están el Templo Unitario, que es una maravilla, también tiene mucho la volumetría, la espacialidad, la Casa Robbie, que es preferiría que hay que irla a visitar, Taliesin, tanto West como Wisconsin, la Casa Hollyhock o la Casa de la Señora de Planta en Flor de Malva, la Water, la Casa Jacobs, que es la primera casa usoniana, y el Museo Guggenheim. Y me pareció muy lindo un apunte de un historiador, William Cronon, que es historiador de la obra de Wright, y que dice que Wright se describe con el poema de Emerson, que dice así: todo espíritu se construye su propia casa, y más allá de su casa está su mundo, y más allá de su mundo un cielo. Entonces sabes que es el mundo, existe para ti. Lo que somos es solo podemos ver. Adán llamó a su casa cielo y tierra, César llamó a su casa Roma. Tal vez llames al tuyo oficio de zapatero, cienacles de tierra arada o la buhardilla de un erudito. Sin embargo, línea por línea y punto por punto, su dominio es tan grande como el de ellos. Construye, por tanto, tu propio mundo. Emerson, muchas gracias. Listo. Ana, un millón de gracias. Yo creo que entramos en un momento en el cual seguramente entre todos los asistentes tendrán algún tipo de preguntas, y le damos paso a esas preguntas. No sé si está todavía Alejandra para que nos ayude con esto, porque en términos generales a mí me parece que ha sido maravillosa esta charla, sobre todo de la forma como tú lo cuentas, como te expresas. Esa es una narración muy interesante. Entonces, pero bueno, fuera de eso, todas tus felicitaciones y por la magnífica charla, por acompañarnos, a toda la audiencia, además, porque también pues contamos con desde Nicolás Rueda, Mauricio Rojas y de Max, toda esta gente conocida, Carlos Niño, etcétera. De todas maneras, no sé, en este momento quisiéramos como abrirle el micrófono a quien quiera hablar, quien tiene alguna opinión, quien tiene una pregunta, Carmen Elvira, no sé, alguna persona Sí, que nos acompañe. y ante todo, muchísimas gracias por esta conferencia tan amena. Para mí fue supremamente instructiva, o sea, porque no es, o sea, fue mi foco de conocimiento y fue maravillosa. Realmente
conocía, digamos, la mayor parte de los sitios, o sea, y las casas que mostraste, pero no había reparado en todos esos detalles que tú nos describiste, o sea, pues con mucho acierto. Entonces, muchas gracias. Un rato fantástico. Gracias, Elena, tan linda. Carlos, Ana, muchísimas gracias por esa maravillosa conferencia. gracias a ti, Carmen Elvira. Estoy aquí como que súper agradecida y fíjate tú que tenías mucho susto de hablar y no, tú expresas perfecto, mejor dicho, Mauricio Rojas que está aquí se le queda tachuela, mejor dicho, no se sabe quién es mejor. Si Mauricio que anda por ahí o Viviana, mejor dicho, a los dos los hemos tenido acá en Uniandinos y en Arquiandinos y ha sido, pero formidable. A los dos muchísimas gracias, a Mauricio muchísimas gracias por estar aquí. Y de Viviana te cuento que yo conozco pues mucho de Frank Lloyd Wright, yo lo aprecio muchísimo y me encanta, pero todo lo que he conocido hoy, mejor dicho, es pero así formidable. Estoy encantada y me encantaría tener tu libro. Pero gracias a él, por supuesto, de Carmen Elvira. Ahorita que al entrar a la conferencia, pues yo estaba oyendo, pero no podía entrar y no podía hablar, entonces oí que alguien decía que tiene el libro, el otro también lo tenía, y Carlos Niño también está aquí. Carlos, muchísimas gracias que estés aquí con nosotros, fabuloso que estés aquí, y contigo también hemos estado en Arquiandinos cuando estábamos en la sede que no había pandemia. Yo me acuerdo que allá estuviste dictándonos una conferencia maravillosa. El otro que quiero también agradecerle también su asistencia y su gran compañía y su gran colaboración en todo es al arquitecto Fernando Velasco. También nos ha dado unas conferencias maravillosas sobre Frank Lloyd Wright. Yo creo que estás a la altura de Viviana, o mejor dicho, está para que se hablen, porque realmente Fernando Velasco es formidable también. Aquí lo vamos a tener también hablando de Frank Lloyd Wright. Ya tenemos el club de fan de Wright. Sí, aquí está Sí, quisiera participar un poquito. Pero por supuesto, Fernando. Mil gracias, gracias Viviana, muy amable. Dos comentarios, curiosamente ambos sobre mujeres, una que fue de Wright, la otra que trabajó con Wright. El primero es sobre Marion Mahoney. Para mí Marion Mahoney fue una mujer que de verdad la historia la tapó, la escondió, la olvidó. Ella era una mujer absolutamente brillante, tan brillante que en el concurso mundial para el diseño de la ciudad de Canberra, ella sacó el segundo puesto. Era una persona muy sobrada. Y ella, además, tenía algo muy importante. Ella era una experta en vitrales. Y curiosamente, los mejores vitrales de Frank Lloyd Wright son de la primera decena del siglo XX, que coincide con los años que ella trabajó con él. Y eso él nunca lo cuenta en ninguna parte. Para mí, que hubo ahí sí, como dicen, ayuda de mano amiga muy cercana y muy importante en el desarrollo de los vitrales. Eso es una persona que me parece que se olvidó. No sé qué opinas tú, Viviana, al respecto. Sí, hay una amiga de nosotros, que no sé si está acá, Anita Pinzón, amiga de Carmen Elvira y mía, que ha sido una estudiosa de la obra de la mujer a lo largo de toda la historia. Y ella le abre un capítulo muy grande a esta mujer. Sí sabíamos de la importancia cuando hizo el portafolio en Berlín, que todos los dibujos eran de ella, sabíamos lo de la parte de los vitrales y de los objetos que estaban en las mesas de las casas de Wright, todo. Sí, hay un capítulo, por fortuna hay una mujer que se dedica a exaltar, se puede decir, la obra de la mujer, y sí, no está oculta. Qué maravilla, qué bueno, porque la verdad yo he buscado mucho sobre Wright y cuando aparece mención, como dicen, aparece en letra chiquita y en la última página. Eso me ha sorprendido siempre, es como quererla ocultar. Y la otra es hablar sobre la última mujer de Frank Lloyd Wright. Siempre he dicho, de Olivana, siempre he dicho que detrás de todo gran hombre, por encima de todo hay una gran mujer.
si vemos en el momento que Frank Lloyd Wright Sí. empieza a salir con Olgivanna, está en su peor momento de su vida. Sí. Pero Olgivanna es una mujer absolutamente inteligente, absolutamente llena de iniciativas, absolutamente de todo, y empezar a ver cómo desde el año 30 empieza él a cambiar, a luchar, a armar su universidad o como se llame, y luego empieza a hacer obras y obras y obras, y al final tengo una foto bellísima que todo el mundo la debe conocer. Está él cuando faltaba poco tiempo para su muerte, parado encima del Museo Guggenheim con su sombrero y su Ah, sí, bastón sí. muy Sí, elegante. en la Entonces, esquina. decía yo, por Dios, todo eso es resultado de la mujer que lo apoyó y le siguió los pasos y lo empujó y lo obligó a ser ordenado. Porque hasta el año 30, yo creo que entre la crisis de Estados Unidos y la mujer le cambiaron la vida. Porque Sí. es increíble. Por ahí encontré algún día un punto en que decía, un escrito del año 30, que decía, Frank Lloyd Wright fue el mejor arquitecto del siglo XIX. Qué Ah, equivocado sí. estaba quien dijo eso. Eso lo dijo, no, eso lo dijo Philip Johnson. Sí, Philip Sí, Johnson. uno de ellos. Sí, es que se me Sí, lo escapa. Creo que dijo, fue Philip Johnson. pero él cuenta en un video, yo escuché eso, él cuenta que no fue de forma peyorativa, sino que ya Sí, estaban muy encarretados con Le Corbusier, con Mies van der Rohe, sí, entonces decían de como, ah, acuerdo. este ya pasó su De cuarto acuerdo, de hora. lo veía como un viejo romántico. Sí, exacto, Y no este se ya dan pasó su cuenta que cuarto de detrás hora. tenía una tromba gigante que iba a marcar nuevamente la pauta por encima de todo. Y ese comentario de él fue decisivo en la vida de Ray porque él dijo, ¿cómo así que yo estoy viejo? Olvídese. Y fue cuando la esperanza de uno como arquitecto de tener contratos y mecenas, Ray tenía 62 años. Ya estaba, en esa época ya estaba obsoleto y ya le dicen, no, en Sí. los Yo 62 por eso años no fue pierdo cuando la empezó. esperanza. Exacto. Sí. Sí, que fue Allá con van llegando esperanza. allá y por eso no pierdo la esperanza. O sea, un mecenas, por favor. Tengo unas Sí. ideas. Muchas gracias, Viviana. Qué bonita A ti, conferencia, qué Fernando, qué buen estructurado, qué aporte. lindo el libro. Yo tengo ya el de los tuyos, tengo el libro de Corbusier y curiosamente lo tengo dos veces porque lo compré y además me lo regalaron. Ah, Pero bueno. el de Frank Lloyd Wright no lo tengo, me encantaría porque no lo he visto en librerías, no sé si se pueda conseguir fácilmente, Sí, en todos pero me lados interesará. se consigue Ah, perfecto. en la Taschen, ay, ¿cómo se llama? La Nueva Cinemateca, en Sí. la García Márquez, lo puedes Mejor dicho, está en comprar. muchos sitios, es fácil conseguirlo, no, Sí, buenísimo. por Eso apenas internet, logre salir de aquí, apenas me desenjaulen, voy y lo compro. bueno, me gustaría Sí, oír a Carlos. Sí, sí. gracias. Pues en primer lugar, A felicitar a todos nos Viviana. gustaría oír a Carlos, eso sí estoy de acuerdo, Vivi. ¿Sí, sí me oyen? Claro, te digo perfectamente. Sí. Sí, Perfecto. perfecto. En primer lugar, felicitar a Viviana por esa charla tan bella, tan sensible, tan amena. Pues nos da en el corazón a todos los amantes de la arquitectura Wright. Y me envidio las fotos porque esto de las fotos se ha vuelto una pesadilla para publicar un libro porque toca conseguir todos los derechos y no se los dan a uno y la Fundación Le Corbusier cobra y Paul Bert cobra una cantidad de plata. Entonces, ver este libro tan bien ilustrado con tantas fotos, no sé, ahora nos contarás tú de dónde vienen, pero es una maravilla. Si la preferida de Viviana es la Hertley, la mía es la Willits. La Ah, casa Willits, la casa Willits es de 1901, de ujú, 1901. O sea, el mundo estaba mucho atrás y es el manifiesto de lo que son las Prairie Houses. ajá, No hay sótano, hay una base que se apoya sobre el suelo fuertemente. Las líneas son horizontales y contrastan con la verticalidad de la chimenea. Los techos vuelan exageradamente para acabar de aterrizarlo en el suelo y adentro el espacio es fluido, casi no hay puertas, sino es la disposición de las paredes y de la cruz lo que define un poco los espacios, pero se puede fluir. Y la chimenea es el fulcro central y sí, todo se reduce a la geometría que era la manera de Wright de relacionarse con la naturaleza, porque él decía la naturaleza es geómetra, mm, los cristales, las
todo, exacto, es bella esa casa. Eso está en la página 73. Y acá está la planta. Ahora me encantó, Sigue hablando y acá está la muestra en la planta. es una belleza. Me encantó que terminaras con Waldo Emerson, porque yo iba a decir que hay tres personajes fundamentales para entender a Wright y la revolución norteamericana que ellos hacen, perdón, que son Ralph Waldo Emerson, Ujú, Henry David Thoreau, que hace el Walden, ujú, y Walt Whitman. ujú. Los tres lo que querían era integrar la cultura y la naturaleza. Hacían desobediencia civil, eran rebeldes, Sí, el de la desobediencia y lo civil. que buscaban era esa integración con la naturaleza que Wright se las concreta en la arquitectura. Por otro lado, la tragedia de Taliesin no es un asesino en serie, sino es un negro que era sirviente en la casa de ellos, que se vuelve loco y ellos están almorzando en la terraza y mata a la señora y después rocea gasolina en la casa y la quema y le avisan a Ray que está en Chicago que se venga para Taliesin porque hubo una enorme tragedia. Y de eso, como tú dijiste, se supera. Ahora es una figura impresionante porque es que dura 94 años y la gente dirá, pero ¿cómo así si vivió 92? Pero es que 2 años antes de nacer ya su mamá quería que su hijo fuera arquitecto Sí. y consiguió una serie de relieves en madera góticos, los puso en su casa. Cuando era bebé lo educó con el sistema Froebel, que son unos volúmenes de madera que uno de niño puede componer. Y de ahí le salió ese enorme talento compositivo. Pero muchísimas gracias por este bello banquete. Muchas gracias. Gracias. Y para ¿qué? Adivinen cómo se llama la empresa de Carlos Niño. La Se, razón social. se llama Taliesin. Ah, es genial. Es que cuando yo estudiaba en la facultad, mi papá tenía una finca en Cucunubá, cerca de Ubaté, y yo soñaba con hacer un Taliesin allá y no le dejaba a él vender la finca, pero nunca se pudo, nunca hubo plata, no hubo una oljivana que nos apoyara para construir eso. Muy bien. Bueno, no sé si alguien más, el Mauricio, que tenemos acá y que nos complace tener como una persona que siempre nos has acompañado en nuestras charlas. No sé si tienes algún tipo de comentario como para cerrar este maravilloso momento. Pues yo no agradecer a Viviana, qué maravilla de charla y de libro, hay que tenerlo pronto. Creo que Sí, señor. Wright nos marcó demasiado, pero como siempre, diferentes circunstancias, y creo que hoy en día más que hay tanta información y hay muchos revueltos de cosas y digamos, palabras extrañas y yo diría un alejamiento hacia la arquitectura, porque, digamos, ha pisado muchos terrenos, pero ha perdido eso Sí. que solo puede verse a través de Wright. Yo creo que, Ujú. y esto que decías, Carlos, Thoreau, Emerson, Whitman, eh, digamos, es la profundidad, no solo del vacío, de la sombra, es la profundidad de ese ser relacionado con el lugar. Es que es impresionante todo, ¿no? La masa, el voladizo, el horizonte, la geometría. Yo creo que para mí una vez a mí me pasó una experiencia bonita estando en la universidad y es el Fernando Cortés o el Loco, como yo le puse en su momento, porque era un personaje muy inteligente y que no alcanzaba a seguir el paso. Dividió la arquitectura del siglo XX en varios personajes
y a nosotros nos entregó a Wright. Y tocaba hacer una serie de cosas. Y yo dibujé 30 proyectos de Wright en blanco y negro en axonomía. Lo que aprendí, o sea, solo con esa tarea, él era un geómatra espectacular, pues, o sea, toda la geometría, hice las memorias de 30 proyectos en solo blanco y negro, y yo creo que una cosa muy especial de él era esa, digamos, pero la representación del corte o de la planta, una representación espacial, ¿no? A veces, digamos, Sí, eso es una cosa como que... la representación, sí, lo que hay en las revistas de la primera época de las casas de la pradera, que era como una perspectiva, sí, con sombras, sí. No, o sea, y el manejo del vacío, pues empezando por, me acuerdo con Pacho Ramírez, estuvimos con la Universidad Javeriana visitando varios proyectos de él, y digamos, esa conexión con Japón, es que la manera de dibujar es totalmente japonesa, ¿no? O sea, ese vacío, esa abstracción de la naturaleza, esos colores, inclusive el sello rojo, es el sello del lacre de muchas de las obras. Ajá, Y Pacho decía que de lo que vivió Wright fue de contrabandear obras japonesas sí, y venderlas a todos estos ricos, ¿no? Pero hay algo que yo no sé, me gustaría a ustedes que son expertos, que a mí me impactó mucho y es la relación no contraria entre Salmona y Wright, porque uno ve, digamos, estando en la casa Johnson, si uno le quita la chimenea y le pone un patio, pues queda un proyecto de Salmona, o ese remate que tienen los laboratorios Johnson, de esa pequeña curva que llega del ladrillo y hay ese detalle en concreto que baja y es curvo y ese piso rojo, a mí me parece que eso es muy, eso que está en las Torres del Parque es muy Laboratorios Johnson, no sé qué opinen mucho de eso y poco se cuenta en la obra de Salmona. Bueno, y ni hablar de la Torre Price con la Torre de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, ¿no? De acuerdo, sí. Sí. ¿Qué opinas, Edgar y Carlos? No, realmente yo creo que tiene que haber una influencia bárbara entre a Salmona le tuvo que influenciar mucho Wright. Yo pienso que sí, le influenció muchísimo, porque lo que estás diciendo es lo más cierto, es decir, coge el material, coge la forma como Salmona, que él no trataba de cambiar, que los ladrillos los pudiera hacer Moore como él los quería, ¿no? Con la curvatura, dándole la forma que él buscaba, pensando cómo iba a buscar esto entre la luz y la sombra y cómo se iba a dar esa textura en los grandes planos y cosas de estas. Yo creo que tiene una influencia bastante fuerte. Y lo que tú dices, terminando con eso, con la Torre País, sí, CCA, el edificio es como una alegoría a esa Torre Price, ¿no? A pesar de que la Torre Price pues tiene toda la parte esta de cobre y todas estas cosas son diferentísimas, pero sí uno ver la planta, al ver también la forma, como la escultura, básicamente, de lo que transmite, es una alegoría realmente la Torre Price. Sí, bueno, Pues yo pues creo, cuéntame. Mauricio, cuando Rogelio Salmona llega a Colombia en el año 59, que encuentra la propuesta que hizo Fernando Martínez para el Colegio Emilio Cifuentes, que no había ganado el concurso, y escribe Rogelio un texto que es la hoja de vuelo de sus años siguientes hasta que se muere. Y ahí habla de Wright y habla de Alvaralto, por supuesto. Y ahí obviamente que no es idéntico, porque ser idéntico sería negativo, pero que si influye totalmente. La Casa Franco, por ejemplo, en la Sabana es wrightiana. Ahora se hizo una relación muy superficial entre la torre de la SCA y la torre Price, ajá. porque ambas eran un cuadrado con diagonales. La escalera que también se salía, etcétera, pero yo creo que la clave es ese texto que escribe a raíz del concurso del Emilio Cifuentes y obviamente todo lo que él hace después.
Sí, Oye, bueno, no sé si compañero. alguien más tiene alguna Sí, el otra compañero Edgar, observación. yo creo que, digamos, hay un epílogo de toda esta situación histórica que creo que para la obra de Ray definitivamente rompió con la parodia del Palacio. Y él crea un nuevo arquetipo y se genera una casa americana y de ahí acá hay miles de connotaciones, las torres de Sharon, la misma torre Price y todas esas grandes obras que ha realizado el arquitecto. Pero creo que lo más trascendental de la vida de él es que él definitivamente sí rompió la parodia del Palacio y acabó con ese encanto pues de la casa inglesa o la casa francesa y de la manera como eso influyó por tantos años en el diseño arquitectónico y urbanístico. De todas maneras, felicitaciones a todos, muchas gracias y ha sido una excelente exposición y encantadora nuestra compañera arquitecta. Muchas gracias. Qué lindo, gracias. Pues, Gracias a todos. Pues muy que honrada con su participación, con su presencia. Era una conferencia que le tenía un poco de miedo, le había llamado a Carlos para que me sirviera como de escudero, pues porque una cosa es dictar una conferencia de RAI para personas que no tienen cercanía, pero otra cosa muy distinta es dictar una conferencia del maestro de maestros de la arquitectura para arquitectos. Pero bueno, ya superado. no, Viviana, realmente para mí fue una escena supremamente, para todos creo que fue una charla supremamente amena. Yo creo que no solamente eso, sino que ahora estamos nosotros en la espera y en la expectativa de las próximas charlas que nos vas a dar, que son, que tenemos, y además le digo a la audiencia para que nos acompañen, porque vas a hablar sobre Foster, de Corbusier, y sobre Calatrava, que son, también tenemos una expectativa, pues arrancando con esta, el punto está altísimo, pero regio me parece. Bueno, Entonces, nuevamente, pues a todos un millón de gracias por la compañía, por el tiempo, por el interés de estar acá y por acompañar a Viviana. Y ya vieron que es una magnífica conferencista que tenemos aquí como escudera nuestra, hablando de escuderos. bueno, gracias a todos. Qué rico haber Bueno, entonces, muy participado. gracias. Chao a todos. Buenas noches, gracias. no, muchas Chao, gracias. Viviana, buenas Buenísima. noches. Feliz Chao, noche. Vivi, Chao, Vivi, Gracias. muchas gracias. Muy amable. Felicitaciones. Muy Un bien. abrazo. Fernando. Chao. Chao. Gracias. Chao. Chao, Carmen Elvira. Chao, Vivi, muchas Chao, gracias. Carmen Elvira. Un besito. Un beso, un abrazo para todos. Fernando, chao. Gracias. Chao a todos.